Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como DavidArce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, en esta ocasión, Newton7924 nos comenta lo siguiente. Hola David, nuevamente felicitándote por tus videos. Tengo una pregunta. Actualmente tengo tanto pantallas OLED de 55 y 65 pulgadas, así como una sala donde uso un proyector 1080p de 150 pulgadas con su sistema 7.1 correspondiente. Sin embargo, ¿sabrás por qué me siento más cómodo jugando consolas de videojuegos en las pantallas de menor tamaño que si las usara en mi sala de proyección de 150 pulgadas y viceversa? Para ver películas, la inmersión que obtengo del proyector no es la misma que si viera las películas en las pantallas más pequeñas. Esta pregunta es sumamente buena porque siempre hay gente allá afuera que está a punto de comprar su primer proyector o está indeciso entre si comprar un proyector o comprar un televisor. Creo que esta respuesta les va a ayudar a decidir si verdaderamente lo que ustedes quieren es una pantalla gigantesca o mejor un televisor. Vamos a hablar tanto de aspectos técnicos como de cosas que son mucho más personales, pero así ustedes van a saber qué pueden esperar de cada experiencia y por lo tanto si la compra que están a punto de hacer es la correcta para ustedes. Primero que nada, sí tienen que saber que proyector o pantalla es algo muy pero muy personal. ¿Qué es lo que tú prefieres? Lo más evidente tiene que ver con lo que nos pregunta Newton, que es el tamaño de pantalla. ¿A ti te importa el tamaño de pantalla o te importa más la precisión de la imagen? Son cosas diferentes, aunque también hay que mencionar que los proyectores han avanzado mucho tecnológicamente y los proyectores actuales de buena calidad, de buenas marcas, no se asemejan a los proyectores de hace 10, 15 años, que en ocasiones eran muy oscuros, eran un poco borrosos, sino que ahora son proyectores muy avanzados y se pueden ver muy bien a pesar de que tengan menor luminancia que, por ejemplo, un televisor. Entonces, también hay que quitar un poquito ese mito de que los proyectores se ven borrosos, se ven oscuros. En la actualidad hay muchos proyectores que incluso se pueden utilizar con luces encendidas. Pero sí hay que mencionar que para obtener la mejor calidad de un proyector, lo mejor siempre es estar en un ambiente totalmente oscuro. Ahora, las pantallas lo que te van a brindar es una mayor precisión en cuestión de que no vas a utilizar un lente para mostrar la imagen, sino los píxeles son uno a uno. En un proyector los píxeles son uno a uno, pero la diferencia es que ahí de por medio hay un lente y dependiendo de la calidad del proyector, ese lente puede ser de menor o mayor calidad, o sea, de mayor o menor resolución en cuanto al detalle fino que puede resolver. Hay proyectores que en las orillas terminan haciendo que no se vea tan enfocado como se ve en el centro, pero va a depender de cada proyector. Cuando ya te vas a proyectores específicos de cine en casa como un Epson, un JVC, un Sony, ya ese tipo de cosas es muy raro que sucedan porque utilizan lentes de mucha calidad, utilizan muchos elementos de cristal y entonces la imagen se ve muy exacta. Pero en un televisor pues se elimina completamente esta variable de lente. Simplemente los píxeles van a dejar pasar luz, van a encenderse dependiendo de la tecnología que elijas, ya sea OLED o LCD como QLED, mini LED, etc. Y entonces estos televisores lo que te van a brindar es mayor precisión, pero junto con eso también te van a brindar un mayor brillo. El mayor brillo va a servir sobre todo cuando estés en ambientes muy luminosos. Pero ahora, la calidad de imagen no necesariamente se relaciona con el nivel de brillo. Puede ser un nivel de brillo impresionante tanto en proyectores como en televisores, pero que haya un mal
contraste. Un mal contraste significa que no hay la suficiente diferencia entre el negro más negro y el blanco más blanco. Y entonces en ocasiones tú ves una escena en una película o en un videojuego que sucede dentro de una cueva y no alcanzas a ver lo que hay en los distintos matices del negro, sino lo que terminas viendo es una imagen grisácea donde de vez en cuando se ve que se ilumina un poquito más, pero realmente no alcanzas a discernir los distintos niveles de negro. Entonces es por eso que todavía más importante que el brillo es un buen contraste. ¿Cómo puedes saber si algo tiene un buen contraste? Lamentablemente la única manera es viéndolo, poniendo una escena totalmente oscura y ver si verdaderamente se van resolviendo esos detalles en las áreas oscuras. Siempre los fabricantes tienen cifras de 1.000.000 a 1, 5 millones a 1, en el caso de los televisores OLED infinito a 1. Entonces es un poco complicado encontrar una buena cifra de contraste, porque lo peor de todo es que estos fabricantes no hacen las pruebas bajo algún estándar, sino lo hacen, digamos, bajo sus propias métricas, su forma de medir los televisores. Entonces no es lo mismo que compres un televisor Samsung con un contraste de 1.000.000 a 1 a un televisor Sony con un contraste de 1.000.000 a 1. Va a ser completamente diferente. Entonces lo mejor es que tú lleves tu película en Blu-ray, donde sepas que está bien masterizada la película, donde vas a ver cada detalle en las sombras, ponerla en esos televisores y ver cuál te ofrece mayor detalle fino. Ahora, en cuestión de los televisores OLED, pues en ese caso el contraste jamás va a ser un tema. Ahí el tema puede llegar a ser el brillo, pero verdaderamente el contraste siempre va a ser prácticamente perfecto, porque un televisor OLED te puede mostrar desde el negro más negro hasta un blanco absoluto. Entonces ahí siempre vas a terminar viendo los distintos gradientes de negro cuando lo tengas correctamente calibrado. Eso es importante, porque muchas veces algunos fabricantes de televisores OLED lo que hacen es bajar todavía más el nivel de negros para que se vea más contrastante la imagen. Pero haciendo eso, lo que termina sucediendo es que los negros se terminan aplastando y ya no alcanzas a ver esos distintos gradientes. Entonces algo muy importante es calibrar el televisor. Y si no puedes pagar una calibración, simplemente con un patrón de áreas oscuras te va a servir para ajustar el nivel de negros al punto de que alcances a ver cada detalle en las sombras. Entonces en televisores OLED no se tienen que preocupar, pero en televisores LCD como QLED, Mini LED, la variante que ustedes quieran, Neo QLED, todo ese tipo de tecnologías, mejor pongan una película y véanlo con sus propios ojos. Entonces, esas son las ventajas y desventajas superficiales. Pero, pues hay otras cosas que vienen ya directamente en la pregunta y que son muy reales. Por ejemplo, ¿por qué cuando yo quiero jugar videojuegos es más cómodo hacerlo en un televisor que hacerlo en un proyector, y viceversa? Cuando veo una película es una experiencia más impactante, más envolvente verlo en un proyector que en un televisor. Bueno, primero que nada hay que mencionar que estos contenidos, tanto videojuegos como películas, están diseñados de maneras completamente diferentes. Una película no está diseñada para verse en un televisor, está diseñada para verse en un cine. Por lo tanto, su composición, la composición, para aquellos que no sepan, es cómo acomodas los distintos objetos de la película dentro de tu lienzo, el lienzo siendo la imagen que vas a capturar con la cámara. Entonces uno siempre va pensando, esto se ve correctamente aquí, esto se ve interesante, esto puede marear a la gente, esto puede hacer sentir incómoda a las personas, y todo eso también son herramientas para contar una historia. Entonces en cine es una herramienta, digamos, muy exacta, es una herramienta que sabemos cómo va a ser la entrada como la salida. La entrada sabiendo cómo vas a encuadrar la cámara, y la salida siendo el cine, cómo lo va a ver la gente.
Entonces, cuando tú haces una película, vas pensando en lo que va a ver la gente. Esto les va a llamar la atención, esto les va a causar una sensación de caída libre, esto los puede alterar un poco, esto los puede marear y hacerlos sentir un poquito mal. Por ejemplo, yo recuerdo la película de Clímax de Gaspar Noé. Es una película muy fuerte, muy asquerosa de cierta manera, pero también tiene que ver mucho con la composición cinematográfica. Conforme vas viendo la película, cada vez se va tornando la historia más y más enfermiza. Pero Gaspar Noé, al momento de contar la historia, poco a poco pasamos de una cámara estática que parece más como documentando, a una cámara muy dinámica que empieza a pasar por arriba, por los lados, y subconscientemente o tal vez conscientemente empiezas a sentir que te mareas un poco. Conforme la historia se va tornando más y más enferma, pues la cámara ayuda a que tú te sientas mal, empiezas a empatizar con los personajes porque ellos se sienten mal, tú te sientes mal igualmente. Entonces, hasta ese tipo de cosas es lo que un cinematógrafo puede terminar haciendo para envolver a la audiencia en la historia que quiere contar. Entonces, el cine maneja un cierto tipo de composición pensado para pantallas grandes. Por lo tanto, ver una película siempre va a ser mejor en una pantalla gigantesca y por lo tanto siempre es mejor verla en un proyector. Muchas veces vas a ver detalles que en un televisor nunca te habías dado cuenta, pero en una pantalla gigantesca vas a decir, nunca había visto que en ese marco de fotos se revela que tal persona era el asesino o era la persona que estaba detrás de todo este misterio. Siempre ayuda a tener un proyector. La composición está hecho para pantallas grandes. Ahora, los videojuegos, por el contrario, no están diseñados para pantallas grandes. Normalmente, si es un videojuego diseñado para computadora y posteriormente pasado a consola de videojuegos, totalmente va a estar pensado para pantallas mucho más pequeñas. Y ahí es donde puede radicar un poco los ajustes que cada persona decida. Yo también, igual que tú, prefiero jugar videojuegos en un televisor que en un proyector. Sin embargo, igualmente cuando juego videojuegos en un proyector, es una imagen que me envuelve en el videojuego, sobre todo en videojuegos de modo historia. Si juego videojuegos en modo competitivo, prefiero un televisor. Pero, como les digo, igualmente lo he hecho en un proyector y no hay mayor problema, tal vez unos problemas de latencia, pero es lo único. Pero sí hay que mencionar que cuando juego en un proyector utilizo ciertos ajustes en el videojuego que me ayuda a hacer la experiencia tanto más envolvente como digamos menos mareante. ¿Por qué? Bueno, si ustedes se van a los ajustes de los videojuegos, normalmente en pantalla van a ver el ángulo de visión, qué tanto puedes ver de tu entorno, y esto funciona muy bien sobre todo para modo historia. Entonces lo que yo siempre hago es en proyectores, en pantallas gigantes, termino haciendo al personaje lo más pequeño posible y que pueda ver más del entorno. Esto termina siendo como una emulación de un televisor. ¿Por qué? Porque el personaje lo estoy haciendo tan pequeño como si lo estuviera jugando en un televisor tal vez de 60, 70 pulgadas. Y lo que me está brindando el proyector es más envolvimiento porque estoy viendo más del entorno en esas orillas de la imagen. Y por lo tanto me siento más envuelto en el videojuego. En un televisor tradicional como es mi televisor OLED, que es de 77 pulgadas, en ese televisor lo que hago normalmente es dejarlo en modo default y el personaje es un poquito más grande y ya ahí me pongo a jugar. Pero ojo, esto funciona solamente cuando los desarrolladores del videojuego pensaron en estas alternativas. Por ejemplo, he estado jugando Helldivers 2 últimamente. Y el problema con Helldivers 2 es que si tú le pones que el personaje sea sumamente pequeño, todo el entorno lo hace como si lo estuvieras viendo a través de un lente gran angular. Entonces, en lugar de ver más espacio a los lados, terminas viendo todo como estirado. Se ve incorrecto y sí te termina mareando un poco. Entonces, por ejemplo, en Helldivers 2 no es buena idea hacer eso. Pero por otro lado, en Gears of War 5, ahí sí está increíble porque el personaje lo vuelves pequeño y el entorno solamente se extiende. No es como que pongan un efecto de lente gran angular
y entonces sientas que el entorno está deformado, sino solamente ves más espacio y entonces se vuelve mucho más atrapante la experiencia. Sobre todo, por ejemplo, que en Gears of War corres y de pronto se va agitando la cámara. Bueno, se agita igualmente, pero se agita con un efecto parallax un tanto diferente y por lo tanto te termina envolviendo más en la historia. Entonces, esas son algunas alternativas que puede haber, pero definitivamente los videojuegos están pensados para monitores, para televisores, más que para proyectores. Y las películas están 100% pensadas para el cine. Los únicos que sé que están enfocados para proyectores, televisores y dispositivos móviles son plataformas de streaming con sus producciones originales. Ellos sí diseñan una película pensando en todos los dispositivos que se podría terminar utilizando. Ahora, también hay otros factores que igualmente es algo muy personal, es algo muy único de cada quien, pero que también juega un factor. Ahora, normalmente los televisores suelen tener menos latencia. Los proyectores, ya hay muchos proyectores con baja latencia, pero aún así sigue siendo un tanto más alta en comparación a un televisor. Para algunas personas esto va a ser un factor decisivo. Para mí ese factor no es tan importante como para otras personas, pero definitivamente cada quien va a poder sentir que la experiencia de videojuegos es diferente en un televisor que en un proyector. Si tú eres muy susceptible a ese retraso, al lag, a ese tiempo de latencia, entonces tal vez un televisor sea la decisión correcta para ti. Si no te afecta mucho o planeas ver más películas, un proyector va a ser la mejor decisión. Otro tema también puede ser la fluidez de imagen. Sí, hay muchos proyectores que pueden utilizar 120 cuadros por segundo, hay algunos que llegan a 240 cuadros por segundo, pero no es la norma. Como les digo, normalmente los proyectores están pensados para televisión o para películas. Entonces, muchas veces, pues esos proyectores, a pesar de que te compres un proyector sumamente caro, de gama media hacia alta, puede suceder que no sea compatible con altos cuadros por segundo. Sin embargo, los televisores sí. Y muchos jugadores, por ejemplo, no les gusta un modo historia, un modo multiplayer, si no viene a 120 cuadros por segundo. La mayor parte de proyectores y televisores van a reproducir perfectamente 60 cuadros por segundo, pero 120 y 240 en el caso de proyectores van a ser menos los modelos que lo puedan hacer en comparación al número de modelos de televisores que sí lo puedan hacer. Entonces, si tú quieres mucha fluidez en tu imagen, un televisor te podría brindar más eso, si esa es la experiencia que tú buscas en videojuegos. Pero sí hay que mencionar que para las personas que no sean demasiado exigentes en cuestión de la experiencia de videojuegos, un proyector te podría brindar una mejor experiencia que un televisor, sobre todo en modo historia. En modo competitivo, en mi caso, nuevamente, esto se reduce a algo muy personal, pero es importante que lo contemplen porque igual tú tienes una experiencia similar a mí. En mi caso, jugar competitivo me gusta más en el televisor. Lo llego a hacer en el proyector, pero si quiero ese extra de desempeño, normalmente lo termino haciendo en un televisor. En un proyector, en modo historia, por ejemplo en The Last of Us, vas a obtener una experiencia impresionante, envolvente, una experiencia que te va a meter en esa historia, en ese videojuego. Pero en ese caso hay que decir que es un videojuego que se enfoca a la historia, que es de un ritmo un tanto más lento, no es tan caótico como puede ser un modo multiplayer, donde de pronto te sale un jugador de un lado, una bomba de otro lado, tú quieres dispararle con el sniper a una persona y entonces en lo que llega la bala y todo el cálculo en un proyector puede terminar siendo un poquito más complicado. Pero ambos te van a brindar muy buenas experiencias, pero yo diría, para videojuegos los televisores tienen el extra. Para películas, los proyectores tienen ese extra. Esa va a ser la disyuntiva con la que probablemente se vayan a afrontar. Pero
Ambos, si decides comprar cualquiera de los dos, tanto para películas como videojuegos, ambos te pueden ofrecer una buena experiencia, solamente que sí te van a brindar esos extras dependiendo de qué contenido estés consumiendo. Pero perfectamente puedes ver una película en HDR en un televisor OLED y al mismo tiempo jugar videojuegos. En películas no va a ser la experiencia más envolvente, pero te va a brindar una buena experiencia donde vas a ver la película. No es como que la película se vea completamente negra y de pronto ya no veas nada. La vas a poder ver, solamente es una experiencia, digamos, menos visceral. Y en cuestión de los proyectores, pues puedes jugar videojuegos, solamente no va a ser esa experiencia competitiva donde tienes que ser el mejor. Ahora, en cuestión de envolvimiento, tanto en videojuegos como películas, definitivamente el proyector sale ganando y por mucho. Pero en cuestión de desempeño, definitivamente un televisor va a ser mejor en cuestión de videojuegos. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.